Bueno, les decía que íbamos a desandar un poco lo que sucedió en el Congreso de la Nación la semana pasada y lo que sucedió hoy en distintas capitales y en distintas ciudades del país a partir de este DNU que envió el presidente de la Nación, que en principio eran más de 600 artículos, se redujo a más de 300, no fue aprobado en el Senado de la Nación. Y lamentablemente, más allá de que no fue aprobado, hay una situación de crisis económica y social que estamos padeciendo todos los argentinos y que hoy se puso de manifiesto nuevamente en estas movilizaciones en todo el país. Está con nosotros la senadora nacional Nora del Valle Jiménez y vamos a hablar un poco acerca de esta situación. Norita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, la verdad que te tengo que transmitir la preocupación de toda la audiencia, la preocupación nuestra, obviamente de todos los que trabajamos de manera independiente, porque en gran medida estamos siendo afectados terriblemente por estas medidas. Bueno, lo que pasa es que el presidente Milei prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y ahora vemos claramente que al ajuste lo está pagando el pueblo, que acá es un modelo que transfiere permanentemente recursos financieros a los sectores con mayor capacidad económica y a la clase media, a las pymes, a las profesionales, a las universidades. Bueno, quiere decir a los beneficiarios de los programas sociales. Es decir, el ajuste, él hace sus números y publica los superávit. ¿De qué manera? Recortando jubilaciones, recortando sueldos, pero aparte recortando los jubilados, Nora, que supuestamente él en campaña decía que iba a protegerlos a la clase pasiva y han sido los primeros atacados. Y son un sector muy afectado en el largo plazo y afectado en el corto plazo. ¿Por qué están afectados en el corto plazo? Porque no está funcionando la movilidad jubilatoria y hay un atraso que se calcula entre un 20 y un 30%. Entre todas estas idas y vueltas, que sí, que el índice con el que le vamos a ajustar no puede ser el que venía funcionando, que es herencia del gobierno anterior, que vamos a buscar un índice que esté más de acuerdo con el aumento inflacionario. Pero mientras esta discusión se daba, los jubilados tenían sus ingresos congelados. Y lo que es más grave, el Fondo de Sustentabilidad que es justamente un fondo que anticrisis, lo que se llama en la economía anticrisis, que era para solventar el pago de las jubilaciones, para que no se interrumpan en ningún momento el pago de las jubilaciones. En este país, este fondo, antes de terminar su mandato, Cristina Massa creo que fue, aclararon que el fondo era mayor que la deuda externa, que ascendía a 76.000 millones de dólares y que este fondo estaba disponible únicamente para pagar jubilaciones y para poder garantizar la movilidad jubilatoria. ¿Y qué pasó? Hoy, el fondo, las jubilaciones, primero, digamos, es un fondo del que no hay noticias claras. No hay noticias claras. Por otro lado, era parte del DNU, que nosotros lo rechazamos porque ¿cuál fue la propuesta? Que este fondo de sustentabilidad, que estaba justamente para garantizar en el largo plazo y con el paso de los años que los jubilados tengan una caja desde donde se les garantice
la movilidad jubilatoria, el pago de las jubilaciones, el no congelamiento, la propuesta era que vaya a cuentas generales, a gastos generales. O sea, que sea un ingrediente más de las privatizaciones y de los fondos que ellos esperan recaudar, cerrando organismos y echando a la gente a la calle. Nora, ¿cuáles son los puntos fundamentales que de pronto ustedes los senadores dicen, por esto rechazamos el DNU? Porque un decreto de necesidad y urgencia tiene que estar debidamente fundado en la necesidad y en la urgencia. Y acá no se garantizaban ninguna de las dos cuestiones. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que él manda, que el presidente Milei manda este decreto de necesidad y urgencia, nos convoca a nosotros para extraordinarias. O sea que nosotros estábamos yendo al Congreso. Leíamos a través de las pantallas del Congreso que estaba presentando el DNU, que mandaba la ley ómnibus, al mismo tiempo que nos convocaba para otros temas específicos, para sesiones extraordinarias durante todo el mes de enero. Con lo cual, en realidad, eso debió pasar por el Congreso. Pero por si estaban supuesto, trabajando. Ahí quedó claro que lo que buscaba con ese DNU era desplazarlo al Congreso. Y además, por otro lado, que tampoco se planteó esta urgencia. Había leyes y códigos que tienen 50 años, otras leyes que son de los primeros años de la democracia. Si hasta ahora no se reformularon y no hubo una incidencia negativa en la población, ¿dónde estaba la urgencia? Si bien en la reforma del año 94 se establece para mejorar el sistema y que sea menos presidencialista, que es cuando se crea la jefatura de gabinete, y también se crean estas herramientas como los DNU, decreto de necesidad y urgencia, pero está establecido con muchísima claridad en qué condiciones se puede aprobar un DNU, se puede tratar un DNU. Por ejemplo, si hubiera una situación de estado de sitio, si hubiera una situación, son todas situaciones extremas, claro, ¿no? Por situaciones, por clima, por ejemplo, lluvia, granizo, etcétera, que haga imposible que los legisladores puedan reunirse en el Congreso, o por situaciones de conmoción interna, de enfrentamientos, de guerra. O si está establecido cuáles son esas situaciones en extremo que impiden que el Congreso se pueda reunir en Buenos Aires y tratar los temas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, lo mismo funcionamos. Sí. Y el presidente estuvo obligado en ese momento, por ejemplo, a aprobar los DNU de las compras de las vacunas y muchos otros gastos extraordinarios que no estaban previstos en el presupuesto original, porque el año anterior nadie tenía previsto que venía una pandemia. Totalmente. Entonces, hay casos, están claramente escritos además. Entonces, nosotros entendimos que acá era fundamental garantizar la división de poderes, la defensa de la Constitución Nacional y darle a estas herramientas que la Constitución ha previsto el uso adecuado. Desde el primer momento, nosotros, ¿por qué demoramos en el rechazo? ¿Cuánto tiempo tuvieron para estudiarlo, para analizarlo al DNU? Mira, el DNU, desde que ingresa, se tiene que conformar la Comisión de Procedimientos Legislativos, que es una comisión bicameral. La integran 8 senadores y 8 diputados de todos los bloques de las distintas bancadas. En 10 días tendría que haber dictamen de comisión. Pero si la comisión
no emite dictamen, inmediatamente cualquiera de las cámaras, sea el Senado, sea diputados, puede convocarse y darle tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? No está sujeto al dictamen. Además, esta comisión que se conformó, ¿qué dictaminó? Y empezó a revisar los DNU que no fueron tratados de gestiones de hace 15 o 20 años. No tiene sentido. No tiene sentido. Qué gracioso. Porque van a pasar los 4 años de gestión hasta que se termine de revisar. Claro. Pero aparte es un sinsentido. Es un sinsentido. Bueno, nosotros rechazamos. Acá confluyó la voluntad política del peronismo, en el bloque Unión por la Patria, pero también de varios bloques chiquitos, unipersonales o bloques provinciales, que representan a las provincias, pero que representan esos millones de argentinos que viven en las provincias. Porque uno cuando presencia esta discusión, este enfrentamiento, este avasallamiento del presidente con los gobernadores, parecía que es una pelea de gobernadores y de presidente y que ahí acaba la cosa. No, la pelea de fondo está en relación a esos millones de argentinos que trabajan, que producen, que atienden los servicios que presta el Estado en el interior de la provincia, y a quien él hoy no está garantizando ni la coparticipación, ni estos fondos específicos que ya vienen asignados en el presupuesto, para cultura, para educación, para salud, para justicia, para seguridad. Ahora, Nora, vos has podido hablar, porque ahora se viene el debate en diputados, ¿has podido hablar con los diputados nacionales, más allá de que pertenezcan a tal o cual partido político? Creo que tienen un mandato que es defender a los salteños, que es lo que vos manifestabas recién, las economías regionales, el litio, todo lo que implica el sector de las pymes, que hoy son las más afectadas. Exactamente. Mira, conversamos un poco con los diputados. Hay distintas posiciones, ¿no? Y acá el que está firme en el rechazo es el diputado Estrada, ¿no? Sí, sí. Él ha hecho pública su posición, sí, y aclaró además que bueno, que la va a sostener porque no hay ningún elemento, no hay nada nuevo bajo el sol que lo haga cambiar de opinión. En el Senado votamos por el rechazo junto con el senador Leavi, y el senador Romero votó a favor, apoyando, porque los DNU no tenés más que 2 alternativas: o se rechaza o se acepta, no o sí o no, nada todo más. O nada. No se puede cambiar, no se puede hacerle modificaciones. Esta es la otra cuestión. Además de que venían a reformar más de 600 leyes y que tenían en su haber 300 artículos bastante desordenados, confusos, etcétera, también tenía entre otras cosas esta característica, ¿no?, de que no se puede discutir, no se puede abrir un debate. Es como una imposición. Pero aparte también lo dijo tanto él como el propio vocero presidencial, que ellos, lo dijo así, buscamos el acuerdo, pero si no estamos dispuestos a la confrontación. Cuando en realidad el acuerdo, creo que ahí habría que alcanzarles un diccionario, ¿no? Y sí, porque se llega a un acuerdo de 2 posturas diferentes cuando ambas ceden algo para poder encontrar una salida que les sirva a ambas partes.
Bueno, en realidad el pero acuerdo no dice, puede partir de esa imposición. no, claro, pero además de la imposición, ya es una cuestión de maltrato permanente. Es una actitud de desnotación del Congreso, pero sistemática, ¿no? Sí, sí. Sistemática. Los delincuentes que van a votar, los delincuentes que ya votaron. Es una falta de respeto. Es un presidente que no tiene ningún apego ni ningún respeto a la democracia. ¿Qué pensás de la reunión a la que ha convocado para mayo? Bueno, me gustaría pensar que es una convocatoria para construir un consenso. Pero cuando veo el punto 10 de esa convocatoria, donde fija la apertura indiscriminada para las importaciones, y eso va a llevar a la destrucción de la industria nacional y las va a enterrar a las pymes más rápido que en la época de Macri, no puedo pensar bien de esta convocatoria, porque es una convocatoria para defender a un grupo de personas y un grupo de intereses. No es una convocatoria para refundar este país con grandeza, con espíritu de consenso, con espíritu solidario, para buscar lo mejor para los argentinos, buscar la construcción de un país realmente federal, resolver los problemas de los argentinos. No, nada de esto es parte de esta convocatoria. Y después hay una idea medio fija, que los gobernadores, son la casta. Y entonces todo lo que se discuta, todo lo que se propone, tiene que ver con este comportamiento, una suerte de aislamiento, ¿no?, entre los gobernadores y la gente de las provincias. Y nosotros en este sentido tenemos muy claro, los gobernadores han llegado del mismo modo que llegó la presidenta y nosotros a legisladores, por el voto de la gente. Esto es la democracia. La representatividad se funda justamente en esa elección democrática, que no es un cheque en blanco. La verdad que yo estoy realmente muy preocupada porque la destrucción de instituciones como es TELAM, como es el CONICET, como es Radio Nacional, como es la televisión pública, porque son instituciones que en definitiva han ido acompañando los distintos procesos de la democracia. Entonces todo se puede mejorar mientras existe. Eliminar no ayuda a mejorar, es la destrucción. Pero es que él lo ve no en términos de país. Acá se ha perdido la noción de nación. Para Milei el Estado es un enemigo y hay que exterminarlo. Entonces uno se pregunta, ¿quién va a prestar los servicios de salud, de educación pública, de justicia, de seguridad? No se puede vivir en sociedad sin garantizar esos servicios básicos. Sí. Si están mal, si están funcionando mal, la responsabilidad es corregirlos. Pero esto no se corrige haciendo desaparecer los programas de envío de remedios oncológicos a la provincia y dejando que la gente se muera de estas enfermedades terminales. Esto no se corrige sin mandar las partidas para las escuelas, por ejemplo, para los jardines de infantes. Esto no se corrige reduciendo las partidas destinadas para los alimentos básicos. Esto no se corrige abriendo las puertas de importación
cuando se sabe que gran parte de las que producen en este país son las pymes. Así es. Y que estas pymes las está empujando a la destrucción, al cierre. Y que hay una clase media que tiene mucho que ver con el crecimiento de este país, con la recuperación del trabajo, con lo que decíamos recién, el buen uso de la investigación, de la ciencia, la educación como un medio de movilidad social, de ascenso social. Todos estos valores que se fueron construyendo a lo largo de décadas y que se fueron sosteniendo y cristalizando a través de estas instituciones y la oferta pública. Y entonces pareciera que todo esto solamente está visto como gasto que hay que reducirlo. Y para eso hay que cerrar, clausurar, imponer, maltratar, destratar, hundir, dividir. Es un presidente que hasta ahora, que yo sepa, no le ha dado ninguna buena noticia a la gente. Todos los días nos despertamos ¿con qué? Con nuevas desocupaciones, con nuevos aumentos. Esto parece ser como una práctica rigurosa, si los anuncios de lo que va a venir siguen en la misma dirección. Nora, te cambio de tema. El domingo es 24 de marzo, Día de la Memoria. Y a mí me gustaría, porque no vamos a estar nosotros el domingo, sino el lunes recién, me gustaría que dejaras un mensaje en el medio de toda esta situación y todos estos cambios trascendentales que se están proponiendo desde la gestión de Milei, rescatar eso, la memoria, la verdad, la justicia. Bueno, yo creo que son valores que nos trascienden a las víctimas de la dictadura. En realidad son valores que tienen que ver con la construcción de la nación, con la convivencia, con la democracia, como forma de gobierno y como sistema de vida. Y hoy, en un nuevo aniversario, tenemos que trabajar mucho para fortalecer los espacios de memoria, verdad y justicia, y para que sigan siendo políticas públicas. Porque habrá muchas cosas que se puede criticar, pero lo que es indudable es que ni las madres, ni las abuelas, ni los hijos jamás apelaron a la justicia por manos propias. Siempre fueron profundamente respetuosos de la justicia de la democracia. Y de hecho, todavía hay juicios pendientes y los siguen reclamando por las herramientas que nos brinda la democracia. Yo aspiro a que Memoria, Verdad y Justicia siga siendo esa plataforma, de ese acuerdo básico que tenemos que defender los argentinos cuando recordamos 40 años ininterrumpidos de la democracia argentina. Nora, te agradezco muchísimo y algún día quiero hacer un programa completo contigo porque tu vida es un ejemplo. Sí, te agradezco señora, mucho, te agradezco un ejemplo mucho de memoria, verdad y justicia. Así que por eso quisiera en algún momento poder contar contigo todo el programa completo para hablar de lo que ha sido tu vida, más allá de la política y de las coyunturas políticas. Sí. Pero, mira, yo en la política siempre he hecho un gran esfuerzo para no personalizar. Lo sé. Y esto creo que me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho y creo que es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo
los que tenemos alguna responsabilidad institucional. Porque como decía Néstor Kirchner, ¿qué somos los dirigentes, los gobernantes? Personas comunes con responsabilidades importantes. Y esto a mí se me grabó a fuego. Y es una enseñanza que me ayudó muchísimo todos estos últimos años de gestión, frente sobre todo a las dificultades. No olvidarnos que somos personas comunes y que la vida es una rueda. Nunca sabemos cuándo podremos estar arriba o cuándo nos toca estar abajo. Muchísimas gracias, Nora. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a cumplir con la tanda. Cuando regresemos va a estar con nosotros Fabio Serpa. Él es el coordinador de la Marcha por la Vida que se va a realizar este sábado 23 de marzo, porque el lunes 25 es el Día del Niño por Nacer. Tanda y volvemos.